Buenas, en este video vamos a estudiar las reglas básicas de límites. Tenemos que si f y g son dos funciones y cada una constante real, si el límite cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de g de x existen, entonces se van a cumplir las siguientes propiedades. La primera nos dice que si yo tengo una función constante, el límite cuando x tienda a cualquier valor, es decir, a un a, de dicha función es igual a la constante. En realidad en el gráfico podemos verlo muy claro, porque cualquier valor de a que yo tenga en mi variable x siempre va a tener la misma imagen, que es el valor de k. Entonces el límite también. Luego el límite cuando x tiende a de x que es igual a a, esta es la función identidad. Entonces, si nosotros lo vemos gráficamente, eso se cumple. Si yo tomo el 1, cuando yo evalúo el 1, su imagen es el 1. Entonces, el límite va a tender a 1. Así sucesivamente con cualquier valor que yo tome. Luego tenemos el límite cuando x tiende a de una constante por una función. Cuando esto sucede, nosotros podemos sacar la constante del límite y multiplicarla por el límite cuando x tiende a de la función. Luego, el límite cuando x tiende a de una suma de funciones es igual a la suma de los límites de las dos funciones, tanto para la suma como para la resta. Y sucede exactamente igual con el producto. El límite cuando x tiende a cualquier valor a del producto de dos funciones va a ser igual al producto de los límites de ambas funciones, es decir, el límite cuando x tiende a de f de x es un valor numérico y lo multiplico por el límite cuando x tiende a de g de x, que también es otro valor. Luego, de forma análoga, sucede con la división. Si nosotros tenemos una función fraccionaria, nosotros vamos a tener que el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es exactamente igual al límite cuando x tiende a de f de x entre el límite cuando x tiende a de g de x. Es decir, el límite de nuestra función es igual a la fracción de los dos límites. Eso sí, siempre y cuando el límite cuando x tiende a de g de x sea distinto de 0, porque si no, este valor se me indefiniría. Luego el límite cuando x tiende a de un f de x a la n, es decir, de una función elevada a una potencia, puedo calcularlo como el límite cuando x tiende a de esa función y este valor elevarlo a la n. Otra forma de decirlo sería que puedo introducir el límite dentro de la potencia. Como lo podemos hacer con la potencia, lo podemos hacer con la raíz. Entonces el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de f de x es igual a la raíz enésima del límite cuando x tiende a de f de x. Eso sí, recordemos que para calcular raíces de índice par, tenemos que lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0 para que esté bien definido. Luego tenemos que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a siempre y cuando esta función f de x sea un polinomio, es decir, es simplemente ir a evaluarlo en el valor al cual tiende mi variable. Luego el límite cuando x tiende a de e a la f de x es igual a e al límite cuando x tiende a de f de x, es decir, puedo tomar el límite y subirlo, por decirlo así, a el exponente. De esa forma me va a quedar el e evaluado en este valor numérico que me va a dar el límite. Y finalmente lo puedo hacer con su función inversa, que es el logaritmo. Entonces el límite cuando x tiende a del logaritmo base b de f de x es igual al logaritmo base b del límite cuando x tiende a de f de x. O sea, puedo introducir el límite dentro de un logaritmo.
Ahora vamos a ver un ejemplo. Si se sabe que el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x es igual a 25 y el límite cuando x tiende a menos 2 de g de x es igual a menos 4, me pueden determinar el valor numérico de este límite. Entonces, como me piden ya el valor, yo sé que este existe. De esta forma, vean que originalmente esta es una función en la cual tengo una fracción. Así que vamos a empezar aplicando esa propiedad. Vamos a separar. Y nos queda el límite cuando x tiende a menos 2 de todo el numerador de mi función original entre el límite cuando x tiende a menos 2 del denominador de toda mi función original. Luego, recordemos que como acá tengo una resta y acá abajo una suma, yo puedo separar las sumas y las restas en los límites de estas funciones. De esta manera obtengo el límite cuando x tiende a menos 2 de 3 por la raíz cúbica de 5 por f de x menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 0,25 por g de x en el numerador. Y en el denominador sería el límite cuando x tiende a menos 2 de 2 por f de x más el límite cuando x tiende a menos 2 de 5 por la raíz quinta de 8 por g de x. Luego, ven que ya teniendo cada uno de estos límites por separado, ellos tienen una constante. Entonces yo podía tomar la constante y ponerla a multiplicar adelante. De esta manera, vean que el 3, el menos 0,25, el 2 y el 5, en este caso ya los pusimos a multiplicar el valor del límite. De esta manera, lo que nos queda es, en esta parte, como tenemos una raíz cúbica, podemos introducir el límite y aquí, de forma análoga, también podemos introducir el límite dentro de la raíz. De esta manera, nos estaría quedando 3 por la raíz cúbica de 5 por el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x. Vean que acá también teníamos una constante multiplicando el f de x. Entonces yo también, al introducir el límite, tomé la constante y la pasé a multiplicar adelante del límite para que ya me quedara de una vez la hipótesis que me estaban dando. Y lo hice igualmente acá abajo. De esta manera, vean que aquí ya yo marqué que efectivamente esto es lo que nos estaban dando al inicio en el enunciado, y de esta forma puedo venir a sustituir por los valores correspondientes, es decir, por 25 para el caso del límite cuando x tiende a menos 2 de f de x y por menos 4 para el límite cuando x tiende a menos 2 de g de x. Obteniendo así el resultado, porque vean que acá ya sustituí y al introducir todo este valor, ya sea en la calculadora o realizarlo a mano, obtenemos que el valor del límite original que me estaban solicitando es 2 entre 5. Y vean que acá la parte importante es que yo nunca tuve la necesidad de conocer quiénes eran estas dos funciones. He ahí la relevancia de poder utilizar las propiedades. Finalmente les dejo estos dos límites como ejercicio, sabiendo tanto que el límite cuando x tiende a de f de x es menos 3 y que el límite cuando x tiende a de g de x es 2.